Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Carlos Emilio Solís Gómez del grupo 1101 y este video es para la materia de Anatomía 1. En esta ocasión presentaré el último video, que es de estesiología. Como tal, la estesiología es una rama de la anatomía que estudia los órganos de los sentidos, que son la vista, el tacto, el olfato, el oído y el gusto, pero en esta ocasión solo revisaremos 3 de ellos, que son el oído, la vista y el tacto. Y empezaremos, como pueden ver, por el oído. Protegido por una base ósea que es el hueso temporal, el lagrimal y el cigomático, tenemos al nuestro globo ocular. Como tal, alrededor del globo ocular encontramos una pequeña capa de grasita que conocemos como grasa retrovulvar. Esta capita de grasa sirve para, ¿cómo decirlo?, amortiguar el espacio que queda entre el globo ocular y la base ósea. Podríamos decir que está más o menos así, y en esta partecita de aquí está la grasa retrovulvar. Digo, aquí no la podemos apreciar, pero podemos intuir que está más o menos a esta altura de aquí. Ahora bien, el globo ocular lo podemos dividir en 3 capas. Comenzaremos por la fibrosa. En la fibrosa tomamos en cuenta la córnea y la esclerótica. La córnea está en la cámara anterior, podemos ver aquí, que como tal el ojo también lo dividimos en cámara anterior y posterior, está dividida por el cristalino. Ahora bien, tenemos a la córnea. Es totalmente transparente, tiene 5 capas en las cuales tenemos el epitelio anterior y posterior, la sustancia propia y la sustancia propia anterior y posterior, pero dependiendo de la especie podemos encontrar más de 30 capas, pero estas son como las más mencionadas. Esta está nutrida por el humor acuoso, que más adelante hablaremos de él, y es sensible a detergentes por las fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno se encuentran en el cristalino. En esta capa podemos encontrar los glaucomas y las úlceras corneales. Los glaucomas como tal es un aumento de la presión en la córnea. Esto lo encontramos por el exceso de humor acuoso. Pasa que algunas veces como tal no podemos llorar, por así decirlo, y entonces este humor acuoso empieza a aumentar y la presión aumenta. El globo ocular, de estar a una forma normal, se empieza a expandir y llega un momento en el que se puede desprender el cristalino y como tal perdemos el ojo. Y por otro lado tenemos úlceras corneales, que tenemos de varios grados. Estas se dan principalmente por la sensibilidad a detergentes. Puede hacer rasgaduras y esto se hace, bueno, se puede diagnosticar con algunas pruebas, que con un colorante y limpiador de ojo se mete el colorante, y si el colorante se queda después de una enjuagada con una luz ultravioleta. En segundo lugar de la capa fibrosa tenemos la túnica vascular. En esta encontramos 3 secciones, que es la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. En el primero, que es el coroides, podemos decir que tiene irrigación, o sea, cantidad de venas y arterias. Y en esta se encuentra el tapetum lucidum, que podemos ver que es como una membranita que rodea todo nuestro cuerpo vítreo, que se encuentra aquí. El tapetum lucidum tiene la función de fotorreceptor, o sea, atrae mayor cantidad de fotones, que es la luz. Entonces, los animales que tienen tapetum lucidum ven mejor en la oscuridad, pero en el día tienen una vista, podríamos decir que mala, como en el caso de los gatos. Pero no todos los animales tienen este tapetum lucidum. En el caso de los cerdos, los primates, las aves y los humanos no lo tenemos. Luego tenemos el cuerpo ciliar, que es este que vemos aquí, que está sujetando al cristalino y como tal esa es su principal función: sostener al cristalino y ya sea contraerlo o estirarlo, ya sea para ver de lejos o de cerca. Y a su vez aquí encontramos las fibras sonulares, que son las encargadas de producir el humor acuoso y se encuentran en la cámara anterior, que podemos verlo por aquí. Y por último tenemos el iris, que es el que da color a los ojos. Contiene una cierta cantidad de melanocitos. ¿Por qué digo cierta cantidad? Porque dependiendo de la cantidad de melanocitos,
será el color del iris. A mayor cantidad de melanocitos, un color más oscuro como podría ser el café, y a menor cantidad podemos tener colores como verde o azules. Ahora bien, cuando tenemos colores de iris claros, hay una mayor sensibilidad a la luz. En caso contrario, cuando tenemos un color café de ojo, es más fácil ver en la luz o no nos lastima tanto la luz. Ahora podríamos decir que también se contiene en esta capa, podría ser la pupila. Son estas que vemos aquí, la parte negra que vemos aquí es la pupila. Esta se puede contraer o dilatar dependiendo de los fotorreceptores o la luz que tenga, y dependiendo de nuestro animal o especie será la forma de la pupila. Por ejemplo, podemos ver aquí una pupila circular como la conocemos normalmente, pero por ejemplo en el caso de algunos reptiles está como, ¿cómo decirlo? Como caramelo. En vez de estar circular, la podemos encontrar vertical, ya sea aquí en el caso, por ejemplo, de esta serpiente, o tenemos también en el caso de los gatos, también es vertical. Y bueno, aquí no viene, pero en el caso de las cabras es de forma horizontal. Para finalizar, en la última capa tenemos a los medios refrigerantes, que lo dividimos en tres: humor acuoso, cristalino y humor vítreo. El humor acuoso se encuentra en la cámara posterior. Es un líquido totalmente transparente, sirve para nutrir a la córnea y contiene aminoácidos y electrolitos. Luego tenemos el cristalino. Este se vuelve cóncavo o convexo según se necesite, ya sea para ver de lejos o de cerca, y esto se logra, como ya lo había mencionado, gracias al cuerpo ciliar. En este se pueden presentar las cataratas, que es como una pequeña capita que se hace porque obviamente este cristalino puede ir envejeciendo, pero hay diferentes formas de arreglarlo. Igual por los glaucomas se puede desprender, y en ese caso, bueno, si se detecta a tiempo, antes de que se desprenda, se retira toda la presión, se puede extraer el cristalino, poner uno nuevo y nuestro ojo queda funcionando correctamente. Y aquí también encontramos fibras de colágeno. Y por último tenemos el humor vítreo, que se encuentra en la cámara posterior. Aquí tenemos el cuerpo vítreo y no se regenera, o sea que el humor vítreo que tengamos desde que nacemos va a ser el mismo con el que vamos a morir. Y este tiene un color transparente y es el encargado de sostener de igual manera a la retina. Ahora bien, también tenemos la presencia de músculos extrínsecos, que tenemos 4 músculos rectos, 2 oblicuos y el músculo retractor del globo ocular, y la presencia del nervio, obviamente. Vamos por partes. Aquí tenemos los 4 músculos rectos. En orden tendríamos el músculo recto dorsal, medial, músculo recto ventral y músculo recto lateral. Bueno, obviamente ya sería viéndolo de qué ojo sea. Y en el caso de los oblicuos tenemos músculo oblicuo dorsal, músculo oblicuo ventral. Luego esto que vemos aquí, que se ve como si fuera el iris, pero lo estamos viendo en la parte posterior del ojo. Tenemos el músculo retractor del globo ocular, y aquí este que se ve como un pequeño gusanito es el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Luego, seguido de eso, tenemos a los párpados y al aparato lagrimal. Como tal, los párpados tienen la función de proteger y lubricar a nuestro ojo. Tenemos como tal 3 párpados: el inferior, superior y el tercer párpado, pero ahorita hablamos de ese. En los 2 primeros que mencioné, en el superior y en el inferior, tenemos la presencia de las pestañas. En el caso de nuestros gatos, no presentan pestañas en el párpado inferior. Ahora bien, vamos con el aparato lagrimal. De manera dorsolateral, encontramos a la glándula lagrimal, que es la encargada de producir el 70% de nuestras lágrimas. Y bueno, nos queda un sobrante del 30%, y de este se encarga la glándula del tercer párpado. Esta, como ya lo dije, tiene la
función de producir el 30% de nuestras lágrimas y se encuentra de manera ventral medial. Y como tal, la glándula o el tercer párpado se pueden desprender. Es algo muy común que pasa en nuestros perros, pero anteriormente lo que se hacía era retirarla, cortarla, pero se vio que pues no traía como muy buenos resultados hacer esta práctica, entonces se opta por hacer como una tipo bolsita de canguro y ahí mismo se mete el tercer párpado y la glándula en el caso, y nada más se sutura y como tal ya no perdemos nuestro tercer párpado y no tenemos los problemas que genera retirarlo. Ahora comenzaremos con el órgano encargado de la audición, que es el oído. Como tal, aquí tenemos la presencia del octavo par craneal. Se encuentra a nivel de la porción petrosa del hueso temporal, que es la huella timpánica. Lo encontramos por acá. Y se puede dividir en tres: oído externo, medio e interno. En el oído externo encontramos como tal dos cosas: la oreja, que está aquí. Bueno, aquí podemos ver el pabellón auricular, los bordes, pero aquí lo podemos nombrar como la base, el cuerpo y el vértice, que lo encontramos por aquí. Y este tiene una forma de embudo que ayuda a la percepción de los sonidos. Y en el caso de nuestros carnívoros tenemos algo que se llama bolsa cutánea. Bueno, aquí viene como sarco marginal cutáneo y pues realmente no tiene ninguna función. Y después de esto tenemos el meato acústico, que es esto que se ve por aquí, todo el conducto, que aquí tenemos la presencia de glándulas sudoríparas y sebáceas, que es el sebo que encontramos en los oídos que hay que limpiar constantemente. Ahora, es muy común que aquí encontremos algo que se llama otitis, que es la inflamación de este meato acústico. Estas otitis las podemos clasificar en tres: crónicas, agudas y crónicas agudizadas. Dependiendo del nivel será la gravedad de la otitis. Llega un punto donde la otitis puede llegar a romper algo que conocemos como membrana timpánica. Esta membrana timpánica tiene la función como de un tambor, por ejemplo. Cuando le pegamos al tambor, se sienten las vibraciones y por ahí pasa el sonido. Es la misma función, pero con las otitis se puede llegar a romper esta membrana timpánica y pues cuando pasa esto realmente no hay mucho que hacer. Luego en el oído medio encontramos, podríamos decir que 4 partes. Tenemos el martillo, el yunque y el estribo. Y también tenemos la trompa auditiva, que es la que se encarga o recibe la mayor parte del oído. Esta a su vez se conecta con la faringe, entonces aquí podríamos tener un problema en el caso de presencia de sarro en los dientes, porque se presenta el sarro en los dientes, esa sarro puede provocar infecciones y como está conectado a la faringe, entonces esa infección recorre hacia el oído y también podemos desarrollar otitis, porque las otitis no son una patología, bueno, puede ser una patología primaria, ¿por qué? Por falta de higiene, pero también puede ser indicadores de una patología primaria. Ahora bien, como parte más importante de nuestro oído interno tenemos a la cóclea, que es el encargado de mandar todas las señales o sonidos a nuestro nervio, que es el del octavo par craneal. Y por último vamos con nuestro órgano del tacto, que es la piel. Como tal es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, ya sea humano o cualquier especie animal, es el órgano más grande. Este lo dividimos en tres: epidermis, dermis, hipodermis. La epidermis podemos decir que es pobre en irrigación e inervación, o sea que no tiene vasos sanguíneos ni nervios. Luego tenemos a la dermis, que igual aquí viene unas pequeñas líneas, ya sean azules o rojas. ¿Esto qué quiere decir? Que es altamente inervada y altamente irrigada. Y por último tenemos la hipodermis, que de igual manera es altamente irrigada, altamente inervada y tenemos la presencia de tejido adiposo.
que esto ya iría más a subcutáneo. Este órgano tiene diferentes funciones. Algunas de ellas son protectora del medio ambiente, termorregulador, impermeable y sensorial. Sensorial, pues obviamente sentimos todo con nuestras yemas de los dedos, brazos, piernas, torso. Y es impermeable, por eso cuando nos mojamos no es como que absorbamos agua. Cuando nos metemos a bañar no es que todo el agua que nos cae la absorbemos y subimos kilos y después la bajamos, no. Es impermeable, pero no es tan impermeable con aceites. Por eso es cuando nos ponemos ya sea cremas, aceites, nuestro cuerpo se hidrata. Luego tenemos los tipos de pelo, que obviamente aquí se ven algunos pelitos que están presentes en los vasos capilares. Y tenemos diferentes tipos de pelo. Tenemos el de guarda o defensa. Tenemos los lanosos, que son altamente ondulados, son delgados y se encuentran más o menos a los costados. Y tenemos los táctiles o sensoriales, que son muy gruesos, por ejemplo los de los bigotes, y algunos, los gatos tienen unos pelitos igual en las orejas, así como en la parte del vértice de la oreja. Ahí también se encuentran unos pelitos. Bueno, pues estos son gruesos, tienen irrigación y sirven como orientadores. En el caso de los gatos, como tienen una vista no tan buena en el día, bueno, pues con estos bigotes o los pelitos de sus orejas se pueden orientar. Es por eso que se dice que no se debe cortar los bigotes a los gatos. No es un mito, es una realidad. Si se los cortan es muy difícil que se puedan orientar. Luego ahora vamos hacia las glándulas. En el caso de los borregos encontramos las glándulas infraorbitales. Estas se encuentran en el ojo de manera rostral al ojo y la tenemos en ambos sexos. Estas se ensanchan en época de celo. Luego tenemos las glándulas interdigitales que se encuentran entre los dedos y estas tienen una función para, podríamos decir, sensorial, para orientarse, porque se queda pues su olor al momento de pastar. Y tenemos las inguinales, estas están cerca de la ingle y las tenemos en ambos sexos. En el caso de las hembras las tenemos en la glándula mamaria y en el caso de los machos las tenemos cerca del pene. Pero en el caso de las hembras son un poquito más prominentes porque cuando nacen sus crías se van guiando por el olor de la glándula mamaria para poder comer. Ahora, en el caso de los cerdos tenemos las glándulas carpales. Estas solo las encontramos en los cerdos y se encuentran en la cara medial del carpo. Esta está en ambos sexos, pero es más prominente en los machos. ¿Por qué? Porque al momento de la cópula, esta glándula la utilizan para marcar a la hembra. Digo, ya que la cópula entre cerdos dura alrededor de 30 minutos, lo que hace el cerdo es marcar con esa glándula a la cerdita con la que se está apareando. Ahora bien, en las cabras tenemos las glándulas circumorales. Estas glándulas se encuentran alrededor de la boca y se vuelven más prominentes en las épocas de apareamiento. Por último tenemos las glándulas de los carnívoros. La primera glándula que tenemos es la glándula del dorso de la cola. Se encuentra de manera craneal en la cola, o sea, casi al inicio. Esta podríamos decir que se empieza a ensanchar en época de celo y se le empieza a caer un poquito el pelo. Luego tenemos los sacos o glándulas anales. Estas glándulas contienen una especie de liquidito que en la antigüedad se usaba para ahuyentar a sus agresores cuando los depredadores se acercaban y se los querían comer. Estas glándulas tenían la función como los zorrillos que lanzan su spray maloliente. Es la misma función, pero actualmente pues ya no la necesitan porque no como que sean pues agredidos por diversos depredadores. Entonces este liquidito se empieza a contener en esas glándulas y cada cierto tiempo hay que sacarlas. Se dice que cada perro tiene un olor diferente en estas glándulas. Realmente para un humano olerían a lo mismo, olerían muy feo, pero para ellos tiene un olor distintivo en cada uno de ellos. Luego tenemos las glándulas perianales, que tienen la misma función, es igual el olor distintivo del perro, pero estas se encuentran en el ano, como tal en el ano, y las
glándulas o sacos anales se encuentran a los lados del ano. Y por último tenemos las glándulas prepuciales. Es lo mismo en el caso de los machos, encontramos estas glándulas que tienen la misma función de tener un olor distintivo. Es por eso que los perros, cuando llega un nuevo perro, se conocen o así, empiezan a oler o el ano o el pene o diversas zonas para poder reconocer pues a quien están viendo, por así decirlo. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Espero que la información les haya sido útil y pues que les haya gustado toda esta presentación. Sin nada más que agregar, pues nos vemos en otro próximo video. Hasta luego.